Muchas personas se acuestan todas las noches sin saber que están repitiendo un error silencioso que aumenta dramáticamente el riesgo de infarto y ACV mientras duermen. No produce dolor inmediato. No. Da una señal clara. Y justamente por eso, es tan peligroso. Porque ocurre cuando el cuerpo está más vulnerable. Durante el sueño, como médico, he visto casos que estremecen. Personas que se acostaron aparentemente bien y nunca despertaron. Y cuando se investiga lo ocurrido, aparece un patrón que se repite más de lo que imaginas. No fue la edad, no fue la mala suerte, fue un error al dormir que desreguló el corazón. La presión y la circulación cerebral. Si tienes más de 50 o 60 años, este tema merece toda tu atención. No para vivir con miedo, sino para evitar algo prevenible. Dormir debería ser el momento de reparación del cuerpo. Es cuando baja la presión. Se regula el ritmo cardíaco y el cerebro. Se limpia de toxinas. Pero cuando dormimos mal o de una forma incorrecta, ese proceso se invierte. El cuerpo entra en estrés silencioso y el riesgo cardiovascular aumenta. El error del que te voy a hablar hoy no tiene que ver con colchones caros ni con dormir poco. Tiene que ver con la posición al dormir y la forma en que afecta la respiración, la presión y el corazón. Antes de explicarlo, quiero que entiendas algo clave. La mayoría de los infartos y ACV ocurren de madrugada o al amanecer. No es casualidad. En esas horas, el cuerpo atraviesa cambios hormonales y de presión muy delicados. ¿Y si algo interfiere con ese equilibrio? El riesgo se dispara. Ahora imagina esto. Una persona se acuesta cansada. Respira mal durante la noche. Su oxígeno baja. El corazón tiene que esforzarse más. La presión sube de forma intermitente. El cerebro recibe menos oxígeno. Y todo esto ocurre sin que la persona sea consciente. Ese es el escenario perfecto para un evento grave. El error más común y peligroso es dormir boca arriba con la respiración comprometida, especialmente en adultos mayores. En esa posición, la lengua y los tejidos blandos de la garganta tienden a colapsar hacia atrás, estrechando la vía aérea. Esto provoca micropausas en la respiración, incluso en personas que no saben que las tienen. Estas pausas se llaman apneas del sueño. Y no siempre producen ronquidos fuertes. A veces son silenciosas. Pero cada vez que ocurre una apnea, el oxígeno en sangre cae y el cuerpo entra en alarma. El corazón acelera, la presión sube y el sistema nervioso se activa bruscamente. Esto puede repetirse decenas o cientos de veces en una sola noche. Ahora bien, aquí viene lo más grave. Muchas personas mayores no se despiertan completamente durante estas pausas. El cuerpo compensa como puede. Pero esa compensación tiene un costo enorme para el corazón y el cerebro. Con el tiempo, estas subidas nocturnas de presión dañan las arterias, favorecen la formación de coágulos y aumentan el riesgo de arritmias peligrosas. Y en una noche crítica, basta una combinación de oxígeno bajo, presión alta y arterias frágiles para desencadenar un infarto o una ACV mientras la persona duerme. Por eso, cuando alguien muere de noche, muchas veces el problema no empezó esa noche. Empezó años antes, con un hábito de sueño incorrecto que nunca se corrigió. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que mientras duermen, el cuerpo está protegido, pero dormir mal puede ser más peligroso que estar despierto, porque el cuerpo no puede pedir ayuda. Otro error asociado es dormir completamente plano, sin elevar levemente la cabeza y el torso. En adultos mayores, esta posición favorece el reflujo, la presión sobre el diafragma y una peor oxigenación nocturna. Todo eso estresa al corazón. También hay personas que duermen con la cabeza girada de forma forzada o con almohadas que flexionan demasiado el cuello, comprimiendo vasos sanguíneos importantes que llevan sangre al cerebro. Esto no suele causar problemas en jóvenes, pero en arterias envejecidas puede ser peligroso. Quiero que entiendas algo muy importante. No estoy diciendo que dormir boca arriba siempre mata. Lo que digo es que, en personas con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, ronquidos, cansancio diurno, esta posición puede ser el detonante silencioso. Lo más alarmante es que muchas de estas personas tuvieron señales previas: ronquidos, despertares nocturnos, sensación de ahogo, dolor de cabeza al despertar, presión alta por la mañana. Pero nadie unió los puntos. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya entiendas que este no es un tema menor. Dormir mal no solo te deja cansado, puede costarte la vida.
En la siguiente parte, voy a explicarte cómo reconocer si este error te está afectando. ¿Cuáles son las señales nocturnas y matutinas que no debes ignorar y qué personas tienen más riesgo, incluso si creen que duermen bien, ahora que ya sabes cuál es el error y por qué puede ser tan peligroso durante la noche? Necesitamos dar el siguiente paso, aprender a reconocer si esto te está afectando a ti o a alguien que cuidas, porque el mayor riesgo no es dormir mal una noche aislada, sino dormir así todas las noches sin saberlo. Lo primero que quiero aclarar es esto: la mayoría de las personas con riesgo no saben que lo tienen. No se despiertan asfixiadas, no sienten dolor, no recuerdan nada, pero el cuerpo sí lo recuerda. Una de las señales más frecuentes es despertarse cansado, incluso después de haber dormido muchas horas. Te acuestas temprano, duermes 7 u 8 horas, pero al levantarte sientes pesadez, falta de energía o la sensación de no haber descansado. Esto no es normal y no es solo la edad. Otra señal muy común es dolor de cabeza por la mañana, especialmente en la zona posterior de la cabeza. Esto suele deberse a una mala oxigenación nocturna. El cerebro pasó horas con menos oxígeno del que necesita y lo manifiesta al despertar. También es frecuente la boca seca, el ardor en la garganta o la sensación de haber respirado mal durante la noche. Muchas personas atribuyen esto al clima o a la calefacción, pero en realidad puede ser señal de respiración bucal forzada por una vía aérea colapsada. Ahora hablemos de algo muy importante: los ronquidos. Roncar no es normal, aunque esté normalizado. Roncar es una señal de que el aire no está pasando libremente, y en adultos mayores. El ronquido suele ir acompañado de micropausas respiratorias que la persona no percibe. Pero atención, no todos los que tienen apneas roncan fuerte. Algunas personas tienen apneas silenciosas. Respiran poco, superficial, con pausas breves que bajan el oxígeno, pero sin ruido. Estas son incluso más peligrosas porque nadie las detecta. Otra señal de alerta es despertarse varias veces en la noche, a veces con sensación de inquietud, palpitaciones o necesidad de orinar. Muchas personas creen que se despiertan para ir al baño, cuando en realidad se despertaron por una caída de oxígeno. Y luego aprovechan para ir al baño. Esto explica por qué muchas personas con apnea del sueño tienen orina nocturna frecuente. No es solo la vejiga, es el corazón y el sistema nervioso reaccionando al estrés nocturno. También es muy importante prestar atención a la presión arterial por la mañana. Personas que toman medicación, pero se despiertan con la presión más alta que durante el día. Muchas veces tienen picos nocturnos que nunca se detectaron, y esos picos son extremadamente peligrosos para el corazón y el cerebro. Aquí aparece un patrón que veo constantemente: hipertensión difícil de controlar, medicación que no alcanza, cansancio diurno, ronquidos o mala respiración nocturna, y detrás de todo eso, un error al dormir que nunca se corrigió. Ahora hablemos de quienes tienen más riesgo, incluso si creen que duermen bien. Las personas con sobrepeso, especialmente con grasa en el cuello o el abdomen, tienen más probabilidades de que la vía aérea se cierre al dormir boca arriba, pero no son las únicas. Adultos mayores con cuello corto, mandíbula retraída, problemas cervicales o pérdida de tono muscular en la garganta también pueden tener colapso respiratorio nocturno. Aunque sean delgados, la diabetes y la hipertensión dañan los nervios y los vasos sanguíneos que regulan la respiración. Eso aumenta el riesgo de apneas y de desregulación nocturna del corazón. El consumo de alcohol por la noche empeora todo. Relaja en exceso los músculos de la garganta, favoreciendo el colapso de la vía aérea. Una copa antes de dormir puede parecer inofensiva, pero en personas con riesgo puede ser el detonante. También ciertos medicamentos para dormir, ansiolíticos o relajantes musculares profundizan el problema. Hacen que el cuerpo no reaccione bien cuando falta oxígeno. Y aquí quiero que entiendas algo crucial: el cuerpo siempre intenta compensar. Cada vez que baja el oxígeno, el corazón acelera. Cada vez que sube la presión, las arterias sufren. Cada vez que esto ocurre, aumenta el desgaste. Una noche aislada no suele ser fatal, pero años de este patrón debilitan el sistema cardiovascular, y una noche crítica, el equilibrio se rompe. Por eso, cuando alguien muere de noche por un infarto o una ACV, muchas veces el evento final fue solo el último eslabón de una cadena silenciosa que se construyó mientras dormía mal. La buena noticia es que este riesgo se puede reducir muchísimo.
no con cirugías ni con tratamientos extremos en la mayoría de los casos, sino corrigiendo la forma de dormir y protegiendo la respiración nocturna. En la siguiente y última parte voy a explicarte qué hacer exactamente para evitar este error. ¿Cuál es la posición más segura para dormir? ¿Cómo preparar el cuerpo antes de acostarte? ¿Qué cambios simples reducen el riesgo nocturno y cuándo es indispensable consultar? Ahora que sabes cuál es el error, cómo reconocerlo y por qué es tan peligroso durante la noche, llega la parte más importante de todas: ¿qué hacer para evitarlo? Porque este riesgo no será dus con miedo, será dus con decisiones simples, constantes y bien entendidas. La primera medida, y una de las más efectivas, es cambiar la posición al dormir. Dormir de costado, especialmente sobre el lado izquierdo, es mucho más seguro para la mayoría de los adultos mayores. Esta posición mantiene la vía aérea más abierta, mejora la oxigenación y reduce los picos nocturnos de presión. No es casualidad que muchos especialistas recomienden esta posición a personas con ronquidos, hipertensión o problemas cardíacos. El cuerpo respira mejor, el corazón trabaja con menos esfuerzo y el cerebro recibe oxígeno más estable durante la noche. Si te cuesta dormir de costado, no intentes forzarlo de golpe. Puedes ayudarte colocando una almohada detrás de la espalda o abrazando una almohada frontal. El objetivo no es incomodarte, sino evitar quedar completamente boca arriba durante horas. El segundo punto clave es elevar ligeramente la cabeza y el torso. No hablamos de dormir sentado, sino de una elevación suave. Esto reduce el colapso de la vía aérea, mejora el reflujo, facilita la respiración y disminuye el estrés nocturno sobre el corazón. Muchas personas duermen completamente planas por costumbre, sin saber que su cuerpo ya no tolera esa posición como antes. Con los años, pequeños ajustes hacen grandes diferencias. El tercer punto es preparar el cuerpo antes de dormir. La noche no empieza cuando apagas la luz. Empieza 1 o 2 horas antes. Comer en exceso, beber alcohol o tomar medicamentos sedantes sin control aumenta el riesgo nocturno. Evita cenas muy pesadas. Evita alcohol por la noche, especialmente si roncas o te despiertas cansado. El alcohol relaja demasiado los músculos de la garganta y empeora las apneas, incluso en personas que no roncan habitualmente. Si tomas medicamentos para dormir, ansiolíticos o relajantes musculares, es fundamental comentarlo con tu médico, no para suspenderlos sin criterio, sino para evaluar si están empeorando la respiración nocturna. Otro punto muy importante es la higiene nasal y respiratoria. Dormir con la nariz tapada obliga a respirar por la boca, lo que empeora el colapso de la vía aérea. Mantener las fosas nasales despejadas, especialmente en personas con rinitis o congestión crónica, mejora muchísimo la oxigenación nocturna. Ahora, quiero hablarte de algo que muchos subestiman: el cansancio diurno no es normal. Sentirte agotado durante el día, quedarte dormido mirando televisión o necesitar siestas constantes puede ser una señal de que tu sueño no está siendo reparador. No es solo falta de horas, es falta de calidad. Si notas varias de las señales que mencionamos: ronquidos, despertares nocturnos, dolor de cabeza al despertar, presión alta por la mañana, consultar no es exagerar, es prevenir. Hoy existen estudios simples para evaluar la respiración nocturna y cuando se detecta un problema, muchas veces se corrige con medidas sencillas. No siempre se necesita un equipo complejo. A veces basta con corregir hábitos y posiciones. Quiero que entiendas algo muy importante: dormir bien no es un lujo, es una función vital. El corazón y el cerebro dependen del descanso nocturno para sobrevivir. Y cuando el sueño se convierte en un momento de estrés silencioso, el riesgo se acumula. He visto personas que, al corregir estos errores, no solo durmieron mejor, mejoraron su presión, redujeron arritmias, se sintieron más lúcidas y estables durante el día. Todo empezó por respetar el sueño. Si cuidas a alguien mayor, esta información es clave. Observar cómo duerme, si ronca, si se despierta agitado o si amanece cansado puede salvarle la vida. Acompañar no es vigilar con miedo, es ayudar a crear un entorno más seguro. Quiero cerrar con un mensaje claro y sin dramatismo. Morir de noche no suele ser un accidente repentino. En muchos casos es el resultado de años de señales ignoradas y hábitos corregibles. Y eso significa que hay margen de acción. Dormir de forma segura es una de las
Formas más silenciosas y poderosas de proteger el corazón y el cerebro. No ignores el sueño. No lo des por hecho. Ajusta lo necesario. El cuerpo te lo va a agradecer. Si este contenido te ayudó a entender algo que nadie te había explicado así, compártelo. Hay muchas personas durmiendo en riesgo sin saberlo. Gracias por quedarte hasta el final. Dormir bien también puede salvarte la vida.